Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas presentes y a todos aquellos que allá a través de las redes sociales nos están sintonizando, sean todos bienvenidos. A través de este tiempo que ya hemos alabado y adorado al Señor, nos hemos gozado y ahora es tiempo de meditar en la palabra, el mensaje que Dios ha puesto para compartir en esta hermosa mañana. Les invito a que oremos al Señor para pedir su dirección y que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos y glorificamos tu poderoso nombre, Señor. Y en esta mañana tan hermosa que nos has dado, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente rodillas ante ti, Padre, para suplicarte que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios. Padre, que tú tomes control de todo mi ser, que tu nombre sea glorificado, que la iglesia de Jesucristo cibernética sea edificada, Señor. Y que este mensaje lo lleves a lo más profundo, Señor, del corazón de todos aquellos que lo escuchen, Padre. Yo me deposito en tus manos y úsame para la gloria de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en un mensaje que Dios puso en mi corazón compartir. Y el título de este mensaje de hoy, domingo 4 de abril del año 2021, el título es: Al que cree, todo le es posible. Ese es el título del mensaje. Al que cree, todo le es posible. Hoy en este tiempo, en este día, la mayoría de la gente en todo el mundo, no digo todos, todo el mundo, pero en todo el mundo, la mayoría de la gente está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Unos le nombran Semana Santa, le nombran la Pascua, otros le nombran Easter. Y bueno, porque la gente ha escuchado la palabra de Dios, porque la gente ha creído y por esa razón están festejando. Y es ahí donde viene este mensaje para aclararnos muchas cosas que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender cómo es la palabra. Al que cree, todo le es posible. Vamos a ver ahí en Marcos, donde el Señor Jesús nos da ese mensaje. Marcos capítulo 9, verso 23, de ahí viene el mensaje, de ahí es este nombre. Aquí Jesús les estaba hablando acerca de un muchacho endemoniado, como estaban los discípulos. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, viendo la gente, se asombró. Toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputas son ellos? Con ellos. Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo
el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y en el verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Aquí, de ahí viene el mensaje: al que cree, todo le es posible. A través de esta lectura nos pudimos dar cuenta cómo ese hombre traía a su hijo endemoniado a sus apóstoles de Jesús porque quería que lo sanaran. Ya había oído este hombre de Jesús y sus discípulos de los milagros que hacían, y él pensó que sus discípulos podían sanarle. Y cuando vio que no pudieron, se lo lleva a Jesús. Pero miren la pregunta que le hace en el verso 23, en el 22. Pero le dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí él no estaba asegurando que Jesús lo podía sanar. No estaba asegurando, sino que le pregunta: si puedes, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y la respuesta de Jesús, y esa respuesta de Jesús es para él, para ti y para mí, para todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios, para aquellos que en este día están celebrando a su manera la resurrección de Jesucristo. Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquel hombre le dijo: si puedes hacer algo. Jesús le dice: si puedes creer. Ahí nos damos cuenta que Jesús va a obrar en tu vida de acuerdo a como tú lo creas. Jesús le pregunta al Señor si puedes hacer algo. Jesús le dijo: yo sí puedo, pero tú, si puedes creerlo, te va a ser hecho. Aquel hombre creyó
Por eso dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué nos enseña eso? Que muchas veces nosotros creemos, pero es un creer tan ficticio, tan vago, que nunca se consuma lo que verdaderamente deseamos. No se hace. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos, bueno, yo antes, ahora lo entiendo, pero mucha gente no ha entendido lo que es verdaderamente creer, el verdadero creer. De acuerdo al diccionario, creer, la palabra creer, proviene del latín crederé. Del latín crederé. Eso es traducido a nuestro lenguaje español, creer. Significa considerar o aceptar una cosa cierta sin tener pruebas irrefutables de ella. Les voy a decir 3 definiciones de la palabra creer. La que les mencioné ahorita, que proviene del latín crederé, es considerar o aceptar una cosa cierta sin tener pruebas irrefutables de ella. Porque cuando tú crees algo sin tener pruebas, entonces sí estás creyendo. Pero cuando crees algo porque te están mostrando las pruebas, no es que verdaderamente estás creyendo, sino que estás solamente confirmando que lo que dicen es verdad, porque te lo está confirmando las pruebas que te están mostrando. Y creer es aceptar una cosa sin tener pruebas. Esa es una definición. La otra, concerniente a la religión, dice, tener fe en los dogmas de una religión. Dogmas es enseñanza de todas las religiones, tienen sus dogmas. Hay dogmas que están fuera de contexto y las enseñan como verdad, no siendo verdad. Esos son dogmas. Entonces, tener fe en los dogmas de una religión. O sea, hay gente que cree en las enseñanzas que le dan, en los dogmas, y lo da por hecho. Y sí es fe, porque está creyendo en los dogmas, pero no es de acuerdo a la palabra de Dios. Hay esos dogmas que no lo llevan a conocer verdaderamente lo que es el Evangelio, cómo alcanzar la salvación, porque ponen muchas cosas para poder alcanzar la salvación, y la salvación es gratis, es solamente creer sin tener las pruebas. Los apóstoles creyeron en Jesús, le siguieron. ¿Cuándo fue cuando aumentó su fe de ellos? Cuando Jesús resucitó. Allí Jesús resucitó y aquellos no creyeron porque Jesús resucitó. Ya habían creído. Pero cuando Jesús resucitó,
se hizo real lo que ellos creyeron sin tener pruebas. Eso es fe. Creer es sinónimo de fe. Tres definiciones les iba a dar. Dice, creer o creerse de ligero, aceptar las cosas sin tener suficiente fundamento. Ok. Creer o creerse de ligero. ¿Qué quiere decir? Creerse de ligero. Creerse de ligero quiere decir que lo crees así, tú rápido lo crees. Incluso hay personas que dicen, ay, tú todo lo crees. Tú lo crees todo muy rápido. O sea, no analizas, no nada, todo lo crees. Eso es creer. Que lo aceptas sin prueba alguna, sin fundamento, dice aquí, sin suficiente fundamento. Ahora, esas tres definiciones es lo que nos da el creer. Que aunque no haya fundamento, eso es creer. Porque cuando hay fundamento, entonces ya no es creer, ya es convencer. Te convence para que aceptes lo que se te dijo antes. Pero cuando lo crees, eso es lo que cuenta. Ahora, vamos a ver lo que nos dice en Hebreos 11:6, relacionado a ese punto. Hebreos, capítulo 11 y versos 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Al que cree todo le es posible. Que lo creas sin que tengas que ver, sin que haya pruebas para ti, que lo creas. Y aquí el escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, creer es sinónimo de fe. Si no crees, es que no tienes fe. Y si no tienes fe, no vas a poder agradar a Dios. Ahora, la definición de fe, ya lo miramos, que aunque no haya pruebas, tú lo crees. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Porque acuérdense, la Escritura misma nos dice que si alguno ministre conforme a la palabra. Ahí mismo en Hebreos, en el versículo 1, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Eso es creer. Es pues la fe, o sea, el creer, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no necesitas ver para que puedas creer. Ese fue el problema que se encontró Tomás cuando los apóstoles le dijeron que había resucitado. Nos da a entender eso, que Tomás, tanto tiempo que anduvo con ellos, no había creído verdaderamente a la palabra de él, a lo que les había anunciado, que era necesario que lo sacrificaran, pero que al tercer día iba a resucitar. Y cuando se consumó la promesa que les hizo, Tomás no creyó cuando Jesús se les manifestó. Y fue este día. Este día. Jesús resucitó, dice la Escritura, que como a la hora sexta del día. Pero quiero aclararles algo bien importante. Para nosotros nos guiamos por medio del calendario romano.
Los judíos tienen su calendario y es diferente al de nosotros. Ellos usan su calendario lunar, le nombran. Ellos hablan de lunas, hablan de soles. Para los judíos, el día empieza cuando el sol se mete. Cuando ya se metió el sol, que ya no se ve el sol, ahí empieza el día de los judíos. Y termina, cuando el sol ya se metió, empieza el día. Y termina el día, al siguiente día, cuando el sol todavía no se mete, cuando está queriéndose meter apenas, está terminando el día. La Escritura dice que Jesús resucitó al tercer día, pero de cuando lo crucificaron, cuando lo mataron, dice que resucitó al tercer día. No quiere decir que estuvo 72 horas en el sepulcro, porque así se entendería de acuerdo a nuestro calendario. Nuestro calendario es de 24 horas. Entonces, Jesús lo crucificaron como a las 3 de la tarde. Y Jesús expiró cuando ya estaba terminando el día. Fue cuando expiró. Todavía había sol. Porque como ya estaba para terminarse el viernes y el sábado, para los judíos empezaba metiéndose el sol, ya era sábado. Entonces ellos tenían prohibido tener a alguien colgado porque era el sábado y no podían tenerlo ahí. Entonces por esa razón los soldados mandaron a los soldados que se cercioraran que ya estuvieran muertos, y dice que les fueron quebrando los huesos de los pies, las espinillas. Y cuando llegaron a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Y ya dijo que ya estaba muerto, no había necesidad de quebrárselos. Y dice la Escritura que un guardia, para estar seguro que estaba muerto, le metió la lanza en el costado. Y que al instante salió agua y sangre, pero no hubo quejido de que hubiera vida en su cuerpo. Y por lo tanto, lo dejaron. Y enseguida dice la Escritura que pues terminó el día, porque enseguida hubo ese grande terremoto. Hubo esos truenos, relámpagos, que fue cuando la gente exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo creyeron en Él? Cuando ya habían hecho lo que su padre el diablo quería. Pero recordemos que la paga del pecado es la muerte, y Jesús nunca tuvo pecado, y por eso la muerte no podía retenerlo. Y Jesús resucitó, venció a la muerte, y al tercer día, y contando los días, el viernes fue el primer día, el sábado fue el segundo día. Cuando se estaba metiendo el sol del día sábado, cuando se metió el sol, terminó el sábado y empezó el domingo. Cuando dice la Escritura que a las horas sexta fue cuando Jesús resucitó. Dice la Escritura que si la hora sexta empieza de cuando el sol se mete, el día, entonces la hora sexta estamos hablando de 6 horas de cuando el sol se mete. Si el sol se mete normalmente a las 6, 7 de la tarde, estamos hablando de las 12 de la noche o 1 de la mañana, tiempo de nosotros. Que Jesús resucitó el domingo, sí, en el domingo del calendario judío, como a la hora, puede ser la primera hora del día domingo para nosotros.
la 1 de la mañana o las 12 de la noche, tiempo de nosotros, del día domingo, que está terminando el día sábado para el domingo. Entonces, ese es el tiempo que Jesús estuvo, pero Jesús resucitó. Y vemos entonces cómo cuando se aparece a Tomás, ¿verdad? Que no creyó. Y dijo que él quería ver con sus ojos, tocar con sus dedos donde le habían hecho los clavaron y el costado donde les ajearon. Y como vemos cuando Jesús al siguiente domingo se le vuelve a aparecer a todos y ahí estaba Tomás. ¿Y qué fue lo que Tomás hizo cuando lo miró? Quedó quebrantado. Quedó quebrantado y cayó de rodillas y le dijo: mi Señor y mi Dios. Y Jesús, pero él quebrantado y llorando, arrepentido por no haberles creído a sus compañeros. Y Jesús le dijo: Tomás, tú porque me has visto has creído, pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Eso es a nosotros, hermanos. Eso es a nosotros, amigo, que me estás mirando ahí. Porque Dios quiere que creamos en el sacrificio que hizo el Padre, porque no tan solo lo hizo el Hijo, empezó haciéndolo el Padre, un sacrificio para él dejar que su Hijo fuera a sufrir sin causa justa, porque no era justo. Por eso dice la Escritura que tuvo que morir el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Era necesario que Jesús resucitara. Como decía Pablo, porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Y este día celebramos que Jesús hace 2000 años resucitó para darnos vida, para confirmarnos lo que antes había sido dicho. Y eso es lo que el Señor quiere, que creas, porque al que cree todo le es posible, pero que creas sin ver, no como Tomás. Por eso Jesús dice que es más bienaventurado, o sea, tiene más valor aquel que cree sin ver. También Jesús, cuando en el Evangelio de San Juan capítulo 17, donde Jesús estaba orando por sus discípulos, también Jesús oró por ti que me estás mirando allá. Porque Jesús dijo: no oro solamente por estos que me has dado, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo creí por la palabra de ellos cuando me adentré a escudriñar la Escritura. Y yo te invito, amigo, hermano, si andas dudando, si crees que has creído en Jesús pero no has podido cambiar tu vida, es porque Jesús no está ahí. Si crees que has creído en los dogmas religiosos que te han enseñado, pero no hay cambio en tu vida, Jesús no está ahí. Ahí viene Juan y lo dice en la segunda carta de Juan, versos 9, 10 y 11, donde dice que todo aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Quiere decir que si tú empezaste bien, pero te extraviaste, agarraste otro camino, creíste en dogmas de hombre antes que la palabra de Dios, dice que el espíritu ese no tiene a Dios. Que el que se extravía y no persevera en la doctrina, no dogma, doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios.
Y si no tienes a Dios, es porque no has creído verdaderamente. Creíste en Jesús, pero no le creíste a Jesús. Eso fue lo que siempre Jesús les recriminaba a los religiosos. Ustedes, le dice, ustedes invalidan la palabra de mi Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Esos son los dogmas. Cuando es enseñanza de hombre, tradición de hombre y no conforme a la palabra de Dios. Y esos son los que no tienen a Dios. Pero el que persevera, el que no persevera no tiene a Dios. ¿Y por qué no tiene a Dios? Porque nunca verdaderamente creyó de corazón. Creen en su mente, pero no en su corazón. Aquí son convencidos, pero de corazón no son convertidos. Y no han creído. Porque el creer implica acción. Ese es el verdadero creer de nosotros. Creemos y hacemos. Si no crees, o sea, si crees pero no lo haces, viene siendo como dice la palabra misma, que la fe, pero sin obras. Y la fe, creer sin acciones, es fe sin obras. Y esa está muerta. Y esa es la fe que casi en todo el mundo la tienen. Celebran este día, Easter, aquí en Estados Unidos. Es una blasfemia para el Señor, es ofensa para Dios. Celebrar allá con un conejo, poniéndoles huevos. ¿Dónde han visto que los conejos pongan huevos? Y iglesias que salen con su iglesia a parques o en sus mismos parques que tienen ellos mismos, iglesias grandes que tienen grandes jardines. Ahí mismo esconden los huevos y andan. Quizás digas, bueno, pero pues no está mal, o no andan haciendo otras cosas. Déjame decirte que si todo lo que tú haces o lo que tú piensas no es de acuerdo a la palabra, estás mal. Porque Jesús dijo que ni una jota y ni una tilde de la palabra se iba a dejar de cumplir. Entonces, nosotros debemos de creer, como dice la definición, aunque no tengas pruebas irrefutables, aunque no tengas fundamento para que creas en eso, porque Jesús es el fundamento. Jesús es ese fundamento. Cuando tú crees en Él, Él va haciéndote a ti. Él, que es esa roca, esa piedra angular, es la que viene a ser el fundamento en tu vida. Y por eso nunca dejas de creer. Y siempre estás en acción. Aquí vemos cómo Dios mismo, ¿verdad?, nos envió a su Hijo. Ahí en lo que estábamos mirando, ¿verdad? Aquí, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que necesitamos. Porque el creer que tiene el mundo es un creer vano. Un creer que no los lleva a nada. Creen por tradición, mas no creen por convicción. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. Hoy en día, la mayoría de la gente anda de vacaciones. Allá en México, por ejemplo, dice que Semana Santa, que de santa no tuvo nada. Fue la semana más diabólica que pudo haber pasado. Fue cuando el diablo andaba haciendo todo lo posible para destruir a Jesús. Porque él sabía
el diablo sabía a lo que venía Jesús, pero lo que no sabía, que no lo iba a poder vencer nada más matando su carne. Y vemos que sabía, porque viene a mi mente allá cuando Jesús iba a la región de Gadara y estaba aquel endemoniado gadareno, cómo corrió a golpearlos, porque todos los que pasaban por esa región iba y los golpeaba. Andaba ese hombre desnudo, barbón, pero tenía fuerza del diablo. Y como cuando ellos llegaron en la barca, dice la escritura que iban en tierra y aquel endemoniado se les va a golpearlos. Y cuando llega donde está Jesús, que ya iba y conoce a Jesús, dice que ahí se quedó crujiendo nada más el demonio y le dijo a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Por qué nos atormentas? Aún no ha llegado tu tiempo. En eso y otros pasajes más podemos darnos cuenta que el diablo sabía a lo que venía Jesús. Lo que no sabía era cómo iba a lograrlo. Por eso Jesús lo venció y vino para vencerlo y enseñarnos, darnos poder a nosotros para vencer. Hoy este día, les digo, andan celebrando en muchos lugares, andan tomando en las playas. No es que están celebrando verdaderamente la resurrección de Cristo, porque para celebrar eso no necesitas andar haciendo todo, tomando vino y haciendo todas esas cosas. Esos son los deseos de la carne. Pero cuando tú te gozas en la palabra, te gozas en la coinonía que hay en tu familia, en los hermanos, ese amor que se transmite, que disfrutas hablando del Señor. Todo el mundo festeja, pero no festejan verdaderamente que Jesús resucitó, porque no lo han creído. Lo creen por tradición, mas no por convicción. Vamos a mirar unos pasajes en la Escritura donde Dios, primeramente Dios el Padre, habló a su pueblo. Y luego le habla a los gentiles que no eran su pueblo. Dios siempre nos ha hablado, pero el pueblo, la persona, no le ha creído. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Y ahí vamos a entender el punto del mensaje. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor a los Hebreos nos está hablando aquí tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Nosotros somos del Nuevo Testamento. Este se le llama el periodo de la gracia, o sea, del regalo. Primero fue el periodo de la ley. Y aquí nos dice el profeta, el escritor de los Hebreos, que Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces, oigan, no una vez, muchas veces, y de muchas maneras. Y viene a mi mente cuando Dios le habló a
a Balaam, su profeta. ¿Cómo le habló? Por medio de su bestia, la burra. Le hizo que reaccionara, que era lo que estaba haciendo. O sea, Dios nos habla, como dice aquí, de muchas maneras. Dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Porque antes era el profeta el que hablaba, Dios al profeta, y el profeta le hablaba al pueblo. Hoy Dios le habla al siervo, al pastor, porque el pastor es el que le da el alimento a las ovejas. El pastor representa al profeta de aquellos tiempos, porque Dios es el que le habla al pastor, le da la palabra que tenga que ministrar. Yo no estoy ministrando esto porque este día fue el que resucitó Jesucristo. Yo no lo escogí como muchos, no. Simplemente yo el día de ayer, estando en mi casa, recuerdo que prendí la televisión, ahí en YouTube, y miro ahí pues videos de películas, de Semana Santa, que menciona el mundo y todas esas cosas, películas del nacimiento de Jesús y varias cosas. Y me llamó la atención una película que se llama La vida de Jesús. La miré, tenía ahí que tardaba 3 horas con 3 minutos. La miré. Y lo que me impactó tanto fue que todo el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, todo el Evangelio de San Juan, estaba la película basada, sin quitarle ni ponerle, no como muchas que le acomodan muchas cosas. Por ejemplo, cuando habla del nacimiento de Jesús y que Jesús iba creciendo y que hacía muchos milagros, todas esas cosas, no es cierto. Y hay películas que lo muestran. Pero esta que les estoy mencionando, yo la meditaba y me llegó a mi corazón. Me gocé, me quebrantó. Y yo en la mañana había estado orando, Señor, dame el mensaje que quieras que comparta el día de mañana. Eso fue ayer sábado en la mañana. Y después de que miré esa película, fue como a las 12 del día. Tardó 3 horas, pasadito, con 3 minutos. Ahí pude mirar este mensaje. ¿Qué es el verdadero creer? Ahí donde habla de la resurrección de Jesucristo, de la crucifixión, de tantos milagros que hizo. Milagros que hizo Él porque Él los quiso hacer, y milagros que hizo por la fe de las personas. Y Dios puede hacer un milagro contigo si tú no te has convertido, porque Él escuches la palabra y creas a la palabra. Aquí vemos en Hebreos cómo dice que Dios habló al pueblo de muchas formas. Ahora, mira lo que nos dice en Mateo capítulo 12, versos del 15 al 21. ¿Qué nos dice Jesús ahí? Mateo, capítulo 12, y versos del 15 al 21. Mira lo que nos habla. Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. O sea, sabiendo que porque los fariseos querían destruirle. En el verso 14 lo dice. Dice, verso 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí está hablando el Padre por medio del profeta Isaías, como dice aquí. Estaba dando a conocer a su Hijo, porque el mundo bajo la ley, el mundo del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel que se le dio la ley, no la guardaron, no la pudieron cumplir. Y como no la pudieron cumplir, todo se fue derribando. Todo. El pueblo se fue apartando. Empezó a dejar de creer. Y por eso habla aquí que el Padre les iba a dar, les iba a enviar a un siervo escogido de él. Y en el verso 18, he aquí mi siervo. O sea, dice, aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Ese fue Jesús. Es Jesús. El escritor de los Hebreos dice: porque a quién de los ángeles jamás dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se refería a Jesús. Jesús es el siervo escogido, el Hijo de Dios. Dice: pondré mi espíritu sobre él. Jesús, cuando les leyó la escritura a los fariseos, Jesús mismo les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando estaba leyendo: el Espíritu de Dios me ha escogido, me ha ungido para darles buenas nuevas, para darles libertad a los cautivos. Cuando Jesús les dijo esto, hoy se está cumpliendo, dice, esta escritura en ustedes, para enseñarles. Eso estaba haciendo ahí, enseñándoles. Ahora, dice que iba a poner su espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. Y miren en el verso 21, qué bonito. Y en su nombre, ¿en nombre de quién? En nombre del siervo escogido de Dios. En su nombre esperarán los gentiles. Nosotros no esperamos en Dios Padre. Nosotros esperamos en Jesús, porque Jesús mismo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice la Escritura que Jesús lo constituyó heredero de todas las cosas. Dios el Padre a su Hijo Jesús. Aquí estaba anunciando que iba a enviar a su siervo y que él dice... Lo acabo de leer aquí donde dice en el verso 20, dice: la caña cascada no quebrará. La caña cascada. ¿Qué es cascada? Quiere decir algo que está quebrado. La ley no la pudieron cumplir, quebraron la ley, violaron la ley. Y Jesús dice: y el pabilo que humea no apagará. ¿Qué creen que quiere decir Jesús? Aquí
el profeta Isaías: el pabilo que humea no apagará. Pabilo que humea quiere decir que ya había una lumbre grande, pero que todo se estaba acabando y que solamente había un pabilo que estaba humeando. Todavía tenía luz, tenía lumbre, pero era un pabilo, era una cosa insignificante. Eso era lo que tenían los judíos. Ese pabilo que quedaba, a eso venía Jesús a encenderlo, porque Él es el que recibió el Espíritu Santo, el fuego de Dios, el fuego purificador. Y por eso ese pabilo vino a hacer otra vez otra lumbrera. Dice que ese pabilo no lo iba a apagar hasta que saque a victoria el juicio. O sea, ¿hasta cuándo se va a acabar? Hasta que cuando saque a victoria el juicio. ¿Cuándo creen que va a ser? Cuando termine la dispensación de la gracia. Cuando termine la gran tribulación. Es ahí donde va a sacar a victoria el juicio. Porque es cuando Dios va a traer su ira a la humanidad por no haber creído al Evangelio de Jesucristo. Eso va a ser en la gran tribulación. Por eso dice aquí que ese pabilo que humea no lo iba a apagar, lo iba a engrandecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que sacara a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Eso es lo que nosotros, que no somos judíos, esperamos en su nombre. El Padre estaba anunciando de su Hijo por medio del profeta. El escritor de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, primero habló por medio de los profetas, mostró a su siervo, y luego dice, y ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús vino a hablarnos. A los judíos les dijo: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. Ahí en el Evangelio de Juan habla también cuando los fariseos lo confrontaban y Jesús les mostraba la Escritura y les decía acerca del pecado, y los fariseos le dicen: entonces nosotros somos pecadores. ¿Eso estás diciendo, que nosotros somos pecadores? Jesús les dijo, dice: mas ustedes, porque dicen que ven, siendo ciegos, sus pecados permanecen en ustedes. Y si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Eso les dijo a los fariseos, y eso te está diciendo también a ti, que no te has convertido a Cristo, que crees en Jesucristo pero no le crees a Jesucristo, que crees en Él pero no actúas lo que Él pide. Y a esos Jesús les dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Todos le llaman Señor, pero se emborrachan, hacen sus grandes fiestas, desean las cosas del mundo, mienten. ¿Serán verdaderamente hijos de Dios? ¿Estarán convertidos a Cristo? ¿Creerán en Jesucristo? Jesús les dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí y yo les doy vida. Por eso ustedes no pueden venir a mí, porque no son de mis ovejas. Toda aquella gente que cree, pero a su manera y no a la manera de la palabra, esa gente no son ovejas, son cabros, son peligüeyes. Ya les mencionaba en otras predicaciones lo que es un peligüey.
una cruza de borrego con una chiva, o un cabro con una oveja, una cruza, y de ahí sale el peligüey. Esos son los cristianos cruzándose con el mundo juntándose con cristianos, y ahí nacen, los que nacen son peligüeyes que ni son cristianos y ni son del mundo. Eso es detestable para Dios. Por eso dice, ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres frío y por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, dice, yo te vomitaré de mi boca. Ahora, el Padre presenta a su Hijo. El Padre dice por medio del profeta que los gentiles iban a esperar en su nombre. Ahora, ¿qué nos dice el Padre? ¿Qué nos sigue diciendo? Vamos a ver lo que nos dice. Cuando Lucas capítulo 1, verso 27. Lucas capítulo 1, verso 27. Ahí nos habla, se los muestro, no lo vamos a leer todo, simplemente para que se den cuenta, lo tengan ahí. Lucas capítulo 1 y verso 27 habla acerca de cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que Dios ha encontrado gracia en ella y que iba a mandar su espíritu para que ella quedara embarazada y tuviera un hijo. Porque ella, cuando le dijo que ella iba a quedar embarazada, ella dice, bueno, ¿y cómo va a ser eso si no he conocido varón? A pesar de que ella estaba casada, no vivía con su marido, porque así era la tradición judía. Se casaban, pero después de cierto tiempo, él iba a recogerla a la casa de sus padres. Entonces, María ya estaba casada y fue entonces cuando el ángel Gabriel llegó y le habló, que Dios le dijo que había sido una mujer favorecida y que iba a dar a luz ese hijo. Dice, y por nombre le pondrás Jesús, porque él salvará a las naciones. Ahí vemos a Dios presentando a su hijo, cómo nació, cómo iba a nacer para salvar a las naciones. Vemos dónde más nos sigue hablando. Ahí en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y vamos a leer el verso 28. Lucas 9 y versos del 28 al 36. No lo vamos a leer, simplemente les digo dónde está. Pero el punto que estamos viendo aquí es cuando Jesús se fue a orar y se llevó a tres de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob, y se fue a orar al monte. Y allá estando en el monte orando, dice que ellos vieron cómo Jesús de repente, porque se apartó de ellos, y de repente lo vieron cómo transformó todo su rostro, un vestuario blanco resplandeciente, y su rostro brillaba como la luz del sol. Y dice que cuando miraron eso, oyeron, en el verso 35 dice, y vino una voz desde la nube, porque bajó una nube. Ellos vieron que estaba una nube arriba de ellos, de tres personajes, no era nada más Jesús. Dice que estaba con otros dos, que eran Moisés y Elías, que estaban con él. Y dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oigan. Ahí el Padre estaba diciendo, introduciendo a su hijo ya, para que oyeran a su hijo. Y eso te lo dice a ti, me lo dice a mí, se lo dice a todo aquel que lo escucha. Que oigas a su hijo, no que oigas tus dogmas religiosos,
No que oigas a tu entendimiento, que tú así lo entiendes. No. El entendimiento lo da Dios. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Y Dios, Jesús a sus siervos en particular, le revela todas las cosas. Y eso lo sabemos aquellos que un día Dios los llamó a ese ministerio. Lo podemos entender, menos no. Entonces aquí vemos cómo el Padre, ahí en la transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado, a Él oigan. Es mandato del Padre. La autoridad la dio el Hijo, que oigamos al Hijo. Vamos a ver ahí mismo, en Mateo capítulo 3, versos 13. Mateo capítulo 3, y vamos a leer del 13 al 17. Habla del bautismo de Jesús. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda la justicia, que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y el mensaje está en el verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De modo que ya no tienen excusa aquellos que no obedecen a Jesús. Aquí el Padre está diciendo: este es mi Hijo amado, Jesús, en el cual tengo complacencia. ¿Qué quiere decir? Yo me agrado en él. En el pasaje que leímos en Lucas dijo: a él oigan. Este es mi Hijo amado, a él oigan. De modo que no hay excusa. Si tú oyes otra enseñanza, otros dogmas, otra doctrina que no sea la de Cristo. Si tú dices que crees, pero no estás llevando fruto, entonces es tu fe muerta. Y esa de nada te sirve. Aquí entonces el Padre ya manifestó a su Hijo, a nosotros, diciendo que en él se complace y que a él oigamos. Y luego dice ahí Juan 3:16. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? El verdadero cristiano se lo sabe, porque ahí está fundada su fe. Porque si no sabe Juan 3:16 un cristiano, dudo que sea cristiano, porque esa es la médula del cristianismo. Juan 3:16, y miren lo que dice, y no nomás el 16, y es en base al mensaje que estamos leyendo. Nos dice bien claro, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué dio a su Hijo al mundo? Para que todo aquel que en él cree. No lo envió para darnos vida eterna nada más. No puedes adquirir la vida eterna sin creer en él y creerle a él. Aquí dice que Dios dio a su Hijo unigénito. Unigénito, el único que tiene los genes del Padre es Jesús. Que ese genes es amor, y ese amor es el que necesita inundarnos a nosotros para que podamos cumplir la ley de Cristo. El mandamiento que él dio cuando dijo que amáramos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que cumpliendo eso cumplíamos toda la ley. Nosotros necesitamos ese amor, y ese amor ágape está en Jesucristo. Él trae esos genes. Entonces Dios lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero como te digo,
El creer que habla aquí implica acción. Y luego dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino para salvar al mundo, pero el mundo no lo acepta. El mundo acepta antes sus tradiciones que la misma palabra, porque le cala, porque les duele, les lastima. Dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acuérdense el título del mensaje: al que cree todo le es posible. Y aquí vemos que Dios lo envió para que el que crea en Jesús tenga vida eterna. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y luego dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oiga, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo, ustedes son la luz del mundo. A nosotros nos deja como la luz del mundo también. Ahora, la gente no quiere venir a la luz. O sea, no quiere escuchar a un siervo de Dios. No quiere venir a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras, para que no sean descubiertas sus obras. Cuando tú le hablas, por ejemplo, a un borracho que si no se arrepiente va a ir a dar al infierno, ese borracho, más si está borracho, te puede hasta golpear. Por eso dijo el Señor, no den lo santo a los perros, ni echen las perlas delante de los cerdos. Los perros se refiere al mundo que en lugar de escuchar la palabra, te quiere morder, se pone a alegar contigo. Así lo dijo el Señor. Los perros también menciona a aquellos que conocen la palabra y que han experimentado cambios, pero que vuelven otra vez al mundo por no echar raíces, por no llenarse de la palabra de Dios. Y dice que, ahí lo habla dice que se cumple el proverbio que dice que el perro vuelve a su vómito y la cerda, la puerca lavada, a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Entonces aquí esa gente no quiere venir a la luz para que no le reprendan sus obras. Y esa es la mayoría de toda la gente religiosa que tiene su doctrina, su enseñanza, su religión, pero no tiene a Cristo. Eso es algo muy diferente. Dice, porque todo lo que hace, el que hace lo malo aborrece la luz. Los aborrachos detestan la palabra de Dios. Los homosexuales detestan que les digas que se van a ir a dar al infierno. Y no porque tú lo digas, porque lo dice la Escritura. Y esa gente dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No les gusta que los reprendan. Pero el mensaje es que al que cree, todo le es posible. Cuando tú te adentras a escuchar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a encontrar infinidad de versículos que te hablan la importancia de creer. Dios puede salvarte por tu fe, porque tú crees personalmente. Dios puede salvarte por la fe que otros tienen y que están intercediendo por ti. Por ejemplo, sabemos ahí en Mateo 8, 5 al 13, habla la fe del centurión. Un centurión que tenía su criado enfermo y fue a Jesús y le dijo que lo sanara. Y ahí habla, ¿verdad? Cómo ese centurión quería que fuera con él. ¿Y qué le dijo? Ve, tu siervo está sano. ¿Por qué? Porque le creyó. Vemos también cuando Jesús sana al paralítico
que lo trajeron en las camillas. Lo metieron por arriba, por la teja del techo. Y dice que ese hombre sanó por la fe de los que lo llevaron. Vemos la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, ahí en Mateo capítulo 9, versos 18 al 26. Ahí vemos cómo la fe de Jairo le llevó a sanar a su hija. Vemos cómo la fe de la mujer del flujo de sangre, la fe en Jesucristo, la fe en tan solo tocar el manto de Jesús, le dio la sanidad. Vemos en Mateo 9, 27 al 31, cuando Jesús a 2 ciegos les da la vista. Y se los menciono aquí por si lo quieren leer, por cuestión de tiempo. Ahí en Juan capítulo 11, versos 17 al 27, habla la historia de Lázaro. Cómo Jesús ya sabía que Lázaro había muerto, llegó a visitarlos. Y dice que antes de que llegaran, les avisaron a alguien que el Señor había llegado y sale María corriendo. Sale a encontrarlo, Marta, perdón, y luego María. ¿Y qué le dicen? Le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dijo, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día del juicio. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso le dijo a Marta. Cuando ya entró, dice que entonces salió la otra a recibirlo y ya fueron al sepulcro. Le dijo, ¿dónde lo han puesto? Y fueron. Dice que muchos judíos que estaban ahí consolándola, que eran amigos de ellos, vieron cómo estaba llorando Jesús también. Cuando dice que Jesús lloró, dice, mire cómo lo amaba, está llorando por él. Y cuando le dijo dónde lo han puesto, fueron para allá. Y ahí van los judíos. Cuando llegan donde está la piedra, le dice, quiten la piedra. Y sale otra vez Marta. Señor, ya tiene 4 días que murió. Ya hiede. Y ahí es donde el Señor le dice a ella, te dice a ti, me dice a mí, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Por qué hay un cristianismo tan mediocre, tan barato? Porque hay muchos cristianos transformes, que tienen el poder para transformarse, cristianos por temporadas, porque no han creído verdaderamente. Y por eso no han visto la gloria de Dios. Si no has creído en Él, mucho menos le vas a ser fiel. Por eso dice el Señor que el que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y por eso hay muchos cristianos así. Pero hoy en día, bien espirituales. Este día es el día de la gente religiosa más hipócrita. Porque bien acá, bien espirituales, pero nomás hoy ese día. Pasa este día y vuelven a su mundo. Y algunos pasan este día, pero están en el mundo. Creyendo en Jesús, pero viviendo en el mundo. ¿Agradará eso a Dios? Por eso Jesús, con esto termino. Marcos capítulo 1, verso 15. Con eso le damos lectura y con eso terminamos. Marcos capítulo 1 y verso 15. Dice: 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Este es el mensaje de Dios. Jesús termina diciendo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, para que tú creas en el evangelio, primeramente tienes que escuchar qué te dice el evangelio, y ya entonces es cuando tú crees en el evangelio, porque la palabra es espíritu, y esa palabra que es espíritu y tiene vida, te va a dar vida, te va a hablar, te va a convencer. Por eso Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús dice ya Juan 5:39: escudriñen las escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Cuando dice que creas al evangelio, quiere decir que creas en el testimonio que las escrituras te dan. Y cuando tú crees y actúas, es cuando tienes fe y empiezas a producir las obras. Porque las obras sin la fe no te salvan. Y la fe sin tus obras no te salvan. Pero al que cree, todo le es posible. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir contigo. Y este día tan glorioso, especial para nosotros los cristianos, este día que Jesús resucitó para darnos la victoria, para darnos la vida. Este día que celebramos, pero celebramos agradeciéndole, cantándole, alabándole a Dios por su grande misericordia que ha tenido en nosotros y para nosotros y con nosotros. Yo deseo que de todo mi corazón que Dios hable a tu vida y que medites, que escudriñes las escrituras para que verdaderamente puedas creer en Jesucristo y puedas poner por obra lo que has creído. Y haciendo esto, te salvarás. Y no solo tú, sino aquellos que tú mismo intercederás por ellos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.